Hola, amigos de Latinoamérica. Con mucho gusto acepté la invitación para hablar de los cambios epidemiológicos recientes en carcinoma hepatocelular. ¿Cuál es el impacto a nivel mundial y en la región de Latinoamérica? Debo decir que sigo las reglas de conformidad de mi institución y que no tengo ningún conflicto de interés al presentar este tópico. En esta presentación abordaré las tasas de incidencia y de mortalidad, los factores de riesgo etiológico asociados al carcinoma hepatocelular, tales como el virus de la hepatitis C, virus de hepatitis C, B, alcohol, aflatoxina y la etiología emergente, la enfermedad grasa del hígado. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud de 2020, analizando las tasas de incidencia y mortalidad por cáncer mundial ajustada por edad y por 100,000 habitantes, el carcinoma ocupa la séptima posición entre ambos sexos y la tercera posición entre los cánceres del aparato digestivo. La quinta posición entre los hombres y la novena posición entre las mujeres. Las estimativas de incidencia del carcinoma hepatocelular en Latinoamérica en 2020 fue de 39.495 casos, o sea, 4,4% de los casos incidentes a nivel mundial. Y la mortalidad en la misma región fue de 37.566 casos y con una tasa de 4,5% de casos en el mundo. El carcinoma hepatocelular predomina entre los varones en el mundo y en Latinoamérica, incidiendo en 2020 entre 5,5 y 6,9 casos por 100,000 varones y entre 3,3 a 5,7 casos por 100,000 mujeres. En Brasil, la incidencia del carcinoma hepatocelular en 2020 fue de 4,5 casos por 100,000 habitantes, de ambos los sexos y ajustado por edad, con una tasa de mortalidad ajustada de 4,3 por 100,000 habitantes. A seguir, pasaremos a abordar los factores de riesgo etiológicos. Resumidamente, los factores de riesgo etiológico asociados al carcinoma hepatocelular en el mundo tienen sido relatados como la presencia del virus de la hepatitis C y la enfermedad grasa no alcohólica debido a la obesidad en Norteamérica. El alcohol, el virus C, el virus B y la síndrome metabólica en Europa. El virus B en África y Asia y el virus C en Japón. En estudio multicéntrico con la participación de 6 países de Sudamérica, entre ellos Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay, hemos estudiado 1.336 pacientes con el diagnóstico de carcinoma hepatocelular. Y el virus de la hepatitis C estuvo asociado al carcinoma hepatocelular en 48% de los casos, el alcohol en 22%, el virus B en 14%, la enfermedad grasa no alcohólica en 9% y en 8% las otras etiologías.
En Brasil, por solicitación de la Sociedad Brasileña de Hepatología, coordinamos un estudio entre los hepatólogos. Y los factores de riesgo asociados al carcinoma hepatocelular fueron el virus de hepatitis C, virus de hepatitis B, alcohol y las otras etiologías, respectivamente con variaciones regionales en nuestro país. En Latinoamérica existe una significante diferencia entre la edad ao diagnóstico para el carcinoma hepatocelular relacionado al virus de hepatitis B en relación a otras etiologías, ocurriendo entre los más jóvenes, como podemos ver en esta diapositiva. Y esto se debe a datos provenientes del Perú y de estudios de la Amazonía, donde el virus B ocurre en más del 50% de los casos, principalmente en enfermos no cirróticos. Ya en México, el factor etiológico predominante es el alcohol, seguido del virus C, y debemos llamar la atención sobre la enfermedad grasa no alcohólica y la etiología criptogénica como importante causa asociada al carcinoma hepatocelular, en la mayoría de los casos asociados a síndrome metabólica. A aflatoxina es una toxina producida por el hongo Aspergillus flavus, generalmente producida por la contaminación de granos alimenticios en malas condiciones de almacenamiento de humedad y temperatura. El factor de riesgo asociado a la aflatoxina puede jugar un papel causal entre 4,6 hasta 28% de los casos del carcinoma hepatocelular en el mundo, con una estimativa anual de 25.200 casos a 155.000 casos, siendo de 3% en Latinoamérica. Sabemos que la aflatoxina produce una mutación en el gen supresor P53 de la serina en la posición 249, cuando asociado a la infección con el virus de hepatitis B, siendo un importante factor para la carcinogénesis hepática. En nuestra casuística, esta mutación ha sido observada en 28% de los casos y estuvo relacionado con los casos de carcinoma hepatocelulares avanzados y pobremente diferenciados. Pasaremos a abordar la etiología emergente, que es la enfermedad grasa no alcohólica, como un factor etiológico asociado al carcinoma hepatocelular. Dados relatados por la Organización Mundial de la Salud han demostrado un aumento de la obesidad en el mundo. Por ejemplo, en Brasil, las estimativas de una prevalencia de obesidad está entre 40 y 60% entre ambos los sexos. Con una estimativa similar de sobrepeso en ambos los sexos, o sea, entre 40 a 60%. También dados de la Organización Mundial de la Salud ha demostrado una prevalencia media entre los adultos de un aumento de los niveles de glicemia entre 7,5 hasta 10% de las poblaciones, principalmente en Brasil. Y una alta prevalencia de inactividad física mundial. En Brasil, por ejemplo, llegando a 85 hasta 90% entre los adolescentes y de 20 a 30% entre los adultos. Por lo tanto, dados asociados a la síndrome metabólica.
Além dos dados relatados pela Organização Mundial da Saúde, dados recentes, publicados em Brasil, mostram uma prevalência de sobrepeso de 60% da população e de 26% de obesidade, com maiores taxas entre os 40 e 50 anos de idade. Estas taxas de prevalência vêm aumentando significativamente nos últimos 20 anos entre ambos os sexos. Estudios han demostrado uma incidência cumulativa aumentada de carcinoma hepatocelular em estes enfermos com a enfermidade grasa não alcoólica, de acordo com a presença da gravidade histológica quando comparada a populações normais. Há vários anos, vários autores han chamado a atenção sobre esta enfermidade como uma ameaça emergente para o carcinoma hepatocelular. Nosso grupo, no ano 2009, foi um dos primeiros a chamar a atenção sobre o aparecimento do carcinoma em hígados não cirróticos. E no ano 2016, estimulamos um estudo entre os membros dos hepatólogos de Brasil sobre o carcinoma hepatocelular associado a esta enfermidade grasa não alcoólica. E os resultados observados nos primeiros 110 casos han demonstrado esta etiologia como um fator importante de risco para o carcinoma, associado ou não à cirrose hepática. E tem sido a síndrome metabólica uma frequente associação observada em 57% dos casos. No período de 2004 a 2009, coordenamos um levantamento, um estudo em Brasília entre os membros também da Sociedade Brasileira de Hepatologia, quando estudamos 1.405 casos com carcinoma hepatocelular e encontramos uma predominância entre os varões de 78%, ocorrendo em hígados cirróticos em 98%, e observamos a enfermidade grasa não alcoólica e criptogênica como fatores etiológicos de risco para o carcinoma hepatocelular em 6% em aquela época. Em nossa instituição, como um centro de referência no período de 2010 a 2019, ou seja, na década seguinte, dos dados apresentados na diapositiva anterior, observamos um aumento da ocorrência da enfermidade grasa e criptogênica para cerca de 10% como fator etiológico à enfermidade de base para o carcinoma hepatocelular. Em estudo multicêntrico nacional, também em Brasil, estudamos 1.119 casos transplantados de hígado por carcinoma hepatocelular em 15 centros transplantadores em nosso país. E o fator etiológico puro associado à enfermidade grasa foi de 3%. Em nossa instituição, como centro transplantador de hígado de referência, temos observado um aumento na indicação de transplante por carcinoma hepatocelular associado à enfermidade grasa não alcoólica. Ou seja, em 2 triênios, 2007 a 2009 e 2016 a 2018, observamos um aumento de mais de 6 vezes a indicação de transplante por esta etiologia. O mesmo aumento ha sido observado por os colegas argentinos, alertando, chamando a atenção para o maior risco de comorbidades e diabetes mellitus neste grupo com doença enfermidade hepática grasa não alcoólica. Por lo tanto, estimados colegas de Latinoamérica, para resumir, gostaria de chamar a atenção que as taxas de incidência e mortalidade de carcinoma hepatocelular em nosso continente está entre menor que
2,9 hasta mayor que 6,5 casos por 100.000 habitantes, predominantemente entre los varones. Latinoamérica es responsable por más de 4% de los casos del carcinoma hepatocelular en el mundo en términos de incidencia y mortalidad. El virus de hepatitis C es el factor etiológico asociado al carcinoma hepatocelular más frecuente, seguido por alcohol, virus de hepatitis B y la enfermedad grasa no alcohólica en los pacientes con cirrosis. El carcinoma hepatocelular asociado al virus B ocurre en poblaciones más jóvenes, en su mayoría en pacientes no cirróticos, especialmente entre poblaciones con una ancestralidad indígena amerindia. La presencia de mutaciones del gene supresor P53 asociado a la aflatoxina ha sido observado en torno de 28% de los pacientes descritos en estudios en Brasil, México y Perú. La enfermedad grasa hepática no alcohólica es un factor etiológico emergente para el carcinoma hepatocelular asociado a la obesidad, diabetes y síndrome metabólica y puede ocurrir en hígados no cirróticos. Muchas gracias a ustedes.